Nuestro drama comienza con Chen Yia-shin, una humilde editora de arte que a menudo es menospreciada en su trabajo. Aunque hace todo lo posible por complacer a todos, no recibe ni las gracias por ello. Por otro lado, tenemos a nuestro protagonista principal, de nombre Wang Shiyi, un hombre rico de negocios quien es el CEO y único descendiente del grupo Shen Jie. Como es hijo único, su abuela desea que él se case y le dé muchos bisnietos para aumentar su descendencia. Pero Shiyi en realidad no le parece mal la idea de casarse. De hecho, tiene a alguien en mente. Se trata de Shi Ana, una bailarina prometedora muy ambiciosa. Sin embargo, la abuela no está muy entusiasmada con ella. Después de salir de su trabajo, Yia-shin se consigue con su novio, quien resulta ser un patán y mujeriego. Él le pide que pasen la noche juntos, y ella se niega pues su madre le aconsejó que no podía hacer eso hasta estar casada. Él se molesta, pero ella trata de compensarlo invitándolo a un crucero. Shiyi le envía flores a Ana y le invita también a pasar unas lindas vacaciones en el crucero, y ella accede. Shiyi tenía todo planeado con el capitán del barco para celebrar una boda entre él y Ana. Sin embargo, cuando estaba ensayando en cómo pedirle matrimonio, Yia-shin lo ve y de repente se le cae el costoso anillo y termina en el fondo de una piscina. Yia-shin trata de ayudarlo y cae a la piscina, pero decidida a conseguir el anillo a toda costa. Aunque casi le cuesta la vida, Shiyi saltó de inmediato para rescatarla. Ya fuera del agua, ella le devuelve el anillo y le desea que su propuesta sea exitosa. Pero las cosas dan un giro inesperado cuando Ana llama a Shiyi y le dice que no va a viajar con él porque recibió una propuesta muy grande en su trabajo como bailarina. Así que ella se va a París para dedicarse de lleno a su carrera. Triste y molesto por esta situación, a Shiyi no le queda más remedio que viajar en el crucero completamente solo. Más adelante, Shiyi nota que el novio de Yia-shin la está engañando, así que busca la manera de que ella se dé cuenta de ello por sí misma. Así que encuentra a su novio con otra mujer en la cama. Triste por esta situación, Yia-shin sube a la cubierta del barco y llora. Shiyi va detrás de ella y la consuela, y también le dice que está muy triste porque su prometida se escapó. Al ver que su confianza estaba en su punto más bajo, Shiyi busca la forma de subirle el ánimo a Yia-shin y le ayuda a hacerse un cambio de imagen. Ella baja las escaleras luciendo despampanante y Shiyi queda simplemente impresionado. Luego, él le da el valor para que ella se enfrente a su novio y lo ponga en su lugar. Así que después a él no le queda más remedio que disculparse con ella. Feliz porque se siente liberada, Yia-shin le da las gracias a Shiyi por todo. Pero a Shiyi se le olvidó un pequeño detalle: cancelar su evento de propuesta. Así que el capitán la ve con Yia-shin y se la presenta a todos como su futura esposa. Pero como Yia-shin está tan agradecida con Shiyi, finge que es su prometida y ambos terminan firmando su certificado de matrimonio. Sin embargo, como no saben ni pío inglés, no tienen idea de lo que estaban firmando. A la mañana siguiente, ambos despiertan juntos en la misma cama, y cuando se dan cuenta, gritan y quedan completamente en shock. Resulta que pasó lo que tenía que pasar, pero no recuerdan porque estaban completamente borrachos. Y este es tan solo el comienzo, pues más adelante descubren que su boda falsa era en realidad legal y que se habían presentado como marido y mujer en las Bahamas. Pero como son de China no pueden divorciarse porque su matrimonio fue en las Bahamas y tendrían que volar allí para procesar los papeles. Como saben que cometieron un grave error, Shiyi convence a Yia-shin de ir a las Bahamas a solicitar el divorcio. Aunque el proceso es bastante sencillo, Yia-shin empieza a sentirse muy mal, siente mareos y náuseas. Sí, es precisamente lo que tú y yo estamos pensando. Yia-shin está embarazada, lo que complica las cosas. Yia-shin no sabe qué hacer después de enterarse de la noticia, así que teme contárselo a Shiyi porque sabe que le traerá problemas. Sin embargo, en poco tiempo, el embarazo de Yia-shin se extiende como pólvora debido a un video que grabaron en el que ella vomitaba en un restaurante especializado en durian. Un blogger pensó que Yia-shin no podía soportar el sabor del durian o que había sido envenenada, sin saber que en realidad estaba embarazada. La abuela se entera de todo lo ocurrido y aunque se enoja de que su nieto le haya ocultado todo, después de ver el video en línea de Yia-shin vomitando, ella ve la expresión en su rostro y piensa que la familia de la mujer embarazada debe tener buena suerte. Así que ella está decidida a evitar que su nieto se divorcie. Yia-shin se sube al auto de Shiyi y él le da un cheque y le dice que anote la cantidad que ella quiera. Ella se da cuenta de que él no quiere nada con ella.
Él explica que se sentirá cómodo si ella lo acepta, así que ella termina aceptándolo y afirma que el cheque estará en blanco por siempre. Más adelante, Shiji se entera de que Jiaxing está embarazada. Jiaxing vuelve con su madre y su familia a vivir en una pequeña isla. Allí, la madre de ella se entera de que está embarazada y se enoja muchísimo, tanto que cuando la va a golpear con un palo de escoba, llega Shiji y la detiene. Resulta que por cuestión de negocios, él viajó a la isla y aprovechó de seguirle los pasos a Jiaxing. Shiji le dice a ella que es el padre del bebé y esto enoja aún más a la madre de Jiaxing, así que lo amarra él a una silla para interrogarlo. Después de quitarle su celular, la madre llama a su contacto más cercano y termina hablando con la abuela. La abuela le dice que no se preocupe por nada, que ella se hará cargo de todo. Aunque el problema con su madre estaba solucionado, Jiaxing se siente realmente culpable y responsable de complicar la relación de Shiji y Ana, por lo que decide que un aborto es la única respuesta para que todo vuelva a la normalidad. Shiji se entera de lo que ella piensa hacer y sale corriendo para el hospital, y cuando llega ve a Jiaxing escuchando los latidos de su bebé. Ambos lloran y deciden tener al bebé. Su familia se pone muy contenta al escuchar la noticia, por eso deciden celebrar una boda con toda la familia para así sellar su compromiso de manera oficial. En la noche de bodas, Shiji se porta muy frío con ella y le dice que después de que ella dé a luz se aleje de él. Le dice que aún está enamorado de Ana, así que Jiaxing le asegura que todo lo que quiere es dar a luz a su bebé y luego de eso desaparecería de su vida para siempre. Jiaxing se muda a la mansión Wang y la abuela no puede estar más feliz por ella, así que al entrar a la habitación de Shiji ve un retrato inmenso de Ana con su tutú, así que dice en voz alta que cuando dé a luz al bebé se irá en silencio para que ambos puedan ser felices. Shiji entra a la habitación y le dice que firme el acuerdo de divorcio y que él le pagará todos los gastos a su hijo. Ella siente que para él ese acuerdo es deshacerse de ellos por completo, así que aunque firma el divorcio no acepta el dinero, le devuelve el anillo y le promete no decirle nada a la abuela. Jiaxing vuelve a su trabajo, pero extrañamente la tratan muy bien a diferencia del pasado. Resulta que Shiji está detrás de ello y les ordenó a los superiores que la trataran bien. Como este es un nuevo trabajo, Jiaxing por lo general se encuentra con Dylan en algunas reuniones artísticas. Dylan es uno de los personajes clave de esta historia. Él es un buscador de arte que ha viajado por el mundo por su trabajo artístico y que está en busca de su hermana perdida desde hace mucho tiempo. Dylan empieza a sentir mucha simpatía por Jiaxing, inclusive fue bastante protector con ella, especialmente cuando vio cómo Shiji la trataba con apatía. Shiji se pone celoso de la cercanía de Dylan y Jiaxing y se molestó cuando supo que Dylan la estaba llevando a su examen prenatal, aunque Jiaxing nunca le pidió que fuera con ella. Después de un malentendido con la familia de Shiji, Jiaxing se siente sola y decide irse de la casa. Jiaxing se encuentra con Dylan y le dice que está muy agradecida con él por todo, pero lo mejor es que no se vean más para evitar malentendidos. Como no puede vivir más con su amiga, Dylan aparece y le dice a Jiaxing que encontró una casa para ella. En ese momento llega Shiji y le dice que Jiaxing es su esposa y se la lleva a casa. Shiji decide ir a su siguiente clase prenatal. Después, ella se molesta porque él solo fue para convencer a su ginecólogo para que respalde uno de sus productos. Ella lo enfrenta y le dice que le duele que la use a ella y a su bebé para sus propios fines comerciales. Tiempo después, Shiji le aclara las cosas y le dice que lo acompaña a la isla Huanani para celebrar la ceremonia de inauguración de su nuevo producto. Shiji empieza a portarse muy bien con ella y ambos empiezan a acercarse cada vez más. De hecho, le promete estar a su lado el día del parto. De repente Ana llama a Shiji y le pide que vaya a verla actuar en París como le prometió. Jiaxing lo escuchó y le prometió a Shiji que lo ayudaría a convencer a la abuela para que aprobara su viaje a Europa. Pero la abuela es astuta. Aunque aprobó el viaje, invitó a Dylan para que apoyara a Jiaxing durante los chequeos médicos mientras Shiji estaría en el extranjero. Esto sin duda puso muy celoso a Shiji. Llegó la hora de que Shiji fuera a París, así que cuando Jiaxing lo estaba acompañando antes de irse, se sintió un poco mareada de repente, lo que hizo que él se preocupara mucho por ella. Jiaxing le dice que no se preocupe y que disfrute mucho sus vacaciones por Europa, pero él sin duda quedó muy preocupado por ella. Al día siguiente, Jiaxing se desmaya y es llevada al hospital. Shiji se entera y aunque estaba en el aeropuerto se preocupa muchísimo y se regresa para verla.
Cuando ella se siente mejor, ambos ensayan de cómo bañar a su futuro bebé, y es allí cuando Ana lo contacta y le dice que anhela muchísimo verlo. Él le dice que no tomó el avión. Ana se molesta y Jiaxing le preocupa que ella creara más problemas entre los dos. Shiji le asegura en ese momento que durante un año hará todo por ella, la tratará bien como la madre de su hijo. Sin embargo, enfatizó que solo por un año. Ya para ese entonces, ambos empiezan a tener sentimientos profundos el uno por el otro, pero no se atreven a decirlo. Como pronto nacerá el bebé, los dos se van de compras y pasan un momento bastante agradable, lo que los une aún más. Él se porta como todo un príncipe con ella. Pero cuando todo parece marchar bien, aparece una amiga de Ana y le dice que qué hace con esa mujer, y ella se hace pasar por una empleada para que la chica no sospeche nada. Obviamente, la amiga de Ana la llama, le cuenta todo, pues los vio muy cercanos, y ella se molesta. Dylan se encuentra con Jiaxing y ella le confiesa que se siente muy culpable por todo lo que está pasando, pues interpuso entre la relación de Shiji y Ana. Después de pasar un rato juntos y prestarle su abrigo, Jishi llega y se lleva a Jiaxing. Mientras cenan, él le pide a ella que no vuelva a irse de esa manera, que no lo vuelva a dejar solo, y le pide disculpas por no haberla defendido ante la amiga de Ana. La madre de Jiaxing hizo una visita improvisada a la casa de Shiji. Mientras la tía le hace el tour por la casa, sin querer le dice que la chica del cuadro es su novia o exnovia y se va. Así que ella se enoja muchísimo y desfigura la pintura de Ana y tira todas las fotografías de ellos dos al suelo. Como Jiaxing estaba de viaje a su pueblo para cuidar al bebé de su prima, Shiji viaja para verla. Allí se entera que la mamá sabe todo sobre ellos y él la abraza. Ambos pasan un buen momento cuidando al bebé de la prima y esto los une cada vez más. Tiempo después, ambos se sinceran sobre su relación y ella le pide que no la siga tratando tan bien porque después ella no querrá irse cuando tenga al bebé. Él se acerca y la abraza fuertemente y le dice al oído que no soporta verla triste y bromea con ella para que se sienta mejor. Ya en ese momento, él está profundamente enamorado de ella. De hecho, una noche en su cuarto la abraza y duermen juntos de una manera muy tierna. En medio de la celebración del cumpleaños de Shiji, Jiaxing recibió una llamada de su prima informándole que su madre no se encontraba bien de salud, así que ambos viajan al pueblo para verla. Allí la madre lo enfrenta a él y le dice todo lo que vio en su casa, que porque había una foto de su ex en su cuarto y que porque firmaron un acuerdo de divorcio si su hija estaba embarazada. Él se disculpa sinceramente por todo y los ánimos se calman. Esa noche ambos se acercan cada vez más y él le abre su corazón a ella sobre sus miedos. Ella dice que siempre lo apoyará porque son familia. Él la abraza tiernamente y le dice que se olviden del divorcio porque tiene la intención de construir un hogar feliz con ella y su pequeño bebé. Shiji le demuestra a Jiaxing que hablaba en serio al hacer que su relación funcionara. También le aseguró a su suegra que podía confiar en él para cuidar de su hija. Su suegra queda realmente encantada por el esfuerzo que hace Shiji por ellas. A partir de ese momento, ambos se convierten en un matrimonio completamente feliz. Sin embargo, todo se echa a perder cuando Ana le escribe que llegará pronto y Jiaxing se empieza a sentir mal nuevamente por todo. Pero él le asegura que no se preocupe por eso, que resolverá lo de Ana lo más pronto posible. Ambos coquetean y él se porta como todo un caballero con ella. Jiaxing le enseña un poco de alfarería a Shiji y él, como está completamente enamorado, coquetea con ella y viven un momento muy romántico. Se acercan tanto que él finalmente le da un dulce pero apasionado beso. Al día siguiente, la madre de Jiaxing le prepara el almuerzo a su yerno y cuando ella se lo va a llevar a su trabajo, aparece de la nada Ana y abraza fuertemente a Shiji delante de ella. Esto les duele mucho a ambos y Jiaxing se va de inmediato. Jiaxing entendió que Shiji tenía que hablar con Ana, pero todavía tenía miedo de que él la abandonara y también se sentía bastante culpable por arrebatarle su novio a Ana. Shiji decide hablar con Ana y le cuenta todo lo que pasó. Ana le dice que entiende que todo eso fue un accidente, a lo que él le responde que no fue un accidente. Ana le dice que estuvo investigando un poco, pues ya sabía algo del asunto, que lo que tiene que hacer es divorciarse de Jiaxing, casarse con ella y cuando nazca el bebé, ella lo adopta. Y cuando el niño crezca, le cuenta todo y le dan la oportunidad de conocer a su madre. Ya Ana tenía todo planeado, sin embargo Shiji no está de acuerdo con su plan y le confiesa que su relación cambió cuando ella lo abandonó en el crucero y conoció a Jiaxing.
Ella no está dispuesta a perderlo y le pide que por favor no la deje, que ella está dispuesta a renunciar a sus sueños para estar solo con él. Pero él se va y Ana queda completamente destrozada. Esa misma noche, Shiji le dice a Jiaxin que ahora ella era su vida y el bebé que llevaba dentro. En medio de la noche suena el teléfono, era del hospital. Le avisaron que Ana había sido internada por desmayo. Jiaxin le dice que vaya a ver qué fue lo que ocurrió. Más tarde, él descubrió que Ana había sufrido de amnesia retrógrada. No recuerda nada anterior a hace 4 meses, así que lo único que recuerda es que Shiji es su novio y la ruptura del día anterior nunca sucedió. Esto sin duda complica aún más las cosas. Jiaxin le dice que cuide de ella y que ella lo ayudaría. Él accede pues Ana está sola porque no tiene familia en Shanghai. Así que él está a su entera disposición en el hospital fingiendo ser un novio cariñoso y devoto. Aunque trató de decirle que se había separado, no tuvo corazón para hacerlo. Cuando Ana sale del hospital, acompaña a Shiji al trabajo. Jiaxin los ve y le duele, pero Ana la ve y le pregunta quién es ella. Y cuando él le va a contar la verdad, Jiaxin le dice que es una dietista que él contrató para hacerle las comidas a ella. En pocas palabras, se convierte en su sirvienta, le prepara las comidas y limpia su hogar poniendo en riesgo su embarazo. Una noche, Ana empieza a recordar todo, hasta el momento en que su novio terminó con ella. Al día siguiente, ella lo sigue y ve cómo ellos están tan felices a la espera de su bebé, y esto la molesta muchísimo. Cuando Jiaxin va a cocinarle a ella la enfrenta y le cuenta todo. Le dice que es una patética y que no es nada para Shiji. También le dijo que esa noche fuera a un restaurante pues le iba a demostrar a ella que su novio o exnovio todavía la ama. Aunque no quería ir, Dylan la lleva y ven a Ana bailando como toda una profesional del ballet. Ana se le acerca y le dice que este baile lo tenía preparado desde hace mucho tiempo. Él le dice que aún ama a Jiaxin, pero lo que ella hace es darle un beso en la mejilla. Jiaxin los ve y llora pues piensa que ambos volvieron. Dylan la ve en ese estado, se compadece de ella y se la lleva a un sitio tranquilo. Al día siguiente, Shiji le intenta aclarar todo a ella, pero ella no le cree. Ana le tiende una trampa a Jiaxin donde firmó un papel que ella falsificó y no solo se divorciaba, sino que le entregaría la custodia de su bebé. Esto la deja completamente en shock y herida, pues no está dispuesta a entregar a su hijo, así que se va corriendo del lugar. Luego llega Shiji sin saber nada de lo ocurrido. También llega toda la familia y se entera del divorcio de ellos. Él sale corriendo a buscar a Jiaxin y Ana queda completamente destruida. Shiji encuentra a Jiaxin y le trata de explicar todo lo que ocurrió. Molesta y alterada, ella discute con él y le dice que solo quiere a su bebé. En medio de la discusión, ella es atropellada por un auto y queda inconsciente. Desesperado, él se la lleva a un hospital, pero cuando llega recibe malas noticias. Deben hacerle un aborto inducido para salvarle la vida a ella, pero él tiene que autorizar dicho procedimiento firmando un papel. Jiaxin se despierta, ve el papel y le ruega que no firme. Con todo el dolor de su alma, él lo hace, pues de ello depende la vida de ella. Cuando Jiaxin se despierta, se da cuenta que esta terrible pesadilla es realidad y llora inconsolablemente por la pérdida de su bebé. Shiji también se siente destrozado por la pérdida de su hijo. Aunque busca la manera de consolar a Jiaxin, no lo logra. La llama y le envía mensajes de texto, pero lo que ella hace es eliminarlo de sus contactos. Esto deja aún más destruido a Shiji. Al verlo en ese estado, la abuela le aconseja que le diera tiempo a Jiaxin para que se calmara y aceptara lo que había sucedido. Shiji decide ir a casa de Jiaxin, pero llega un poco tarde, pues ella había empacado para irse con Dylan a Hungría. Shiji logró verla en el auto y, aunque insistió en hablar con ella, esta lo ignoró. Y después que arrancó el auto, Shiji va detrás de él y cae en el suelo llorando desconsoladamente. La madre de Jiaxin se acercó a él y le entregó los papeles de divorcio firmados por ella. ¿Puede pasarle algo peor a nuestro protagonista? Pobrecito. Jiaxin comenzó su vida independiente en Hungría. Consiguió su propio trabajo como florista a pesar de que Dylan le ofreció trabajar para él en su galería. Ana se aprovecha de toda la situación para tratar de conquistar a Shiji, pero él se mantiene firme diciéndole que solo ama a una mujer, y esta es Jiaxin. Jiaxin, por otro lado, empezó a progresar en el arte y se convierte en discípula de un reconocido artista, y trabajó duro para perseguir sus sueños de arte y alfarería.
Ana no se rinde de su relación con Shiji, así que siempre hace lo posible para formar parte de su vida, aunque su relación no sea como antes. 3 años después, Jiaxin ya se siente más segura de sí misma y más estable en su trabajo de arte. De hecho, tiene un nuevo nombre artístico y este es Elaine. Por otro lado, Shiji le entrega los papeles de divorcio firmados a su suegra, dando por finalizada su relación con Jiaxin. Más adelante, Shiji viaja a Hungría para firmar un trato comercial. Allí entra a una galería de arte y se enamora de una figura en forma de caballo. Debido a que era una pieza única, se le hizo difícil comprarla, pero finalmente pudo hacerlo, sin saber que la creadora de esta pieza era nada más y nada menos que Jiaxin. Como se le avisó a nuestra protagonista, llamada ahora Elaine, que su pieza fue vendida, esta prometió entregarle personalmente el certificado a Shiji por la compra. Aunque trató de verlo sin saber que era él, Shiji no pudo llegar por otros compromisos. Cuando llega al hotel, la recepcionista le entrega el sobre de Elaine. Él lo lee y al final de la carta ve una firma que decía Elaine en inglés, pero Jiaxin escrito en chino. Shiji va corriendo a la galería y pregunta por Elaine. Allí le dicen que ella estaba cenando en un club con su jefe, Dylan. Pero todo no puede ser peor para él, pues en el club de máscaras ve a Dylan proponiéndole a Elaine que fuera su novia. Cuando Dylan sale un momento por una llamada, Shiji se pone la máscara y saca a bailar a Jiaxin. Él se da cuenta que ella ha cambiado muchísimo. Jiaxin piensa que es un pervertido y sale corriendo enojada, pero a la vez intrigada de la identidad del chico. Shiji sigue tratando de conquistarla de manera anónima y le envía flores a Elaine. Cuando ella va caminando, se percata que hay un chico con la misma chaqueta que el pervertido. Ella lo enfrentó y se llevó el susto de su vida, porque por supuesto era nada más y nada menos que Shiji. Quedó tan abrumada que perdió el equilibrio y se cayó por las escaleras. Después de eso, ambos hablan y él le dice que si no tiene curiosidad de saber qué pasó con él estos 3 últimos años, a lo que ella se muestra muy apática con él. Él empieza a hacer bromas y la sigue hasta donde ella vive y la llama su ex esposa soñada. También la lleva en sus brazos hasta su apartamento ayudándola porque acababa de salir del hospital. Ella no se opone ni grita ni nada, esto quiere decir que aún siente cosas por él. Él le prepara la comida y después de una larga conversación de todo lo que ocurrió, terminan discutiendo y él se va. Ambos quedan destrozados nuevamente. Dylan va a hablar con Shiji y lo enfrenta diciéndole que deje de molestar a Elaine. Resulta que la abuela de Shiji era una antigua novia del maestro de arte de Elaine, así que ambos conspiran para juntarlos y hacen que trabajen juntos para un diseño de una jabonera. Así que cuando Elaine se entera que tiene que trabajar con Shiji, se molesta, pero a la vez siente que no puede defraudar a su maestro y acepta. Después de pasar mucho tiempo juntos por cuestiones de trabajo entre comillas, nuestra pareja termina enamorándose nuevamente y lo sellan con un increíble y súper apasionado beso. Después del beso, ambos lloran y abren su corazón nuevamente. Jiaxin se quejaba de lo difícil que le resultó convertirse en Elaine, independiente y segura de sí misma, y que a veces todavía se siente como la antigua Jiaxin. Mirándolo, ella le dijo que todavía quería ser su Chen Jiaxin. Pero todo se echa a perder otra vez cuando él recibe un mensaje de texto de la fastidiosa Ana, quien dice que estaba abajo esperándolo porque lo extrañaba. Jiaxin tomó rápidamente sus cosas y se dio cuenta de que era la misma vieja historia. Aunque él trata de arreglar las cosas nuevamente, Jiaxin se va y no lo quiere volver a ver más. Tiempo después, Jiaxin está de vuelta en Shanghái. Aunque todo el mundo le dice que vuelva con él, ella todavía tiene muchas dudas de ello. Shiji trata de ganarse su amor ayudando a su madre en el restaurante, pero nada sucede a pesar de los esfuerzos de él. Resulta que Shiji tenía tiempo haciéndose pasar por un hombre de nombre W y se ganó la amistad de Jiaxin por internet. Algo que parece bastante innecesario en esta historia, pero bueno, continuemos. Cuando por fin tratan de arreglar su situación, Jiaxin nuevamente le da una patada al pobre Shiji, pues ella sigue con sus inseguridades. Como este es un drama y todo puede ocurrir, resulta que Ana termina siendo la hermana perdida de Dylan. Shiji finalmente decidió mostrarse a Jiaxin como el señor W, con quien estuvo chateando los últimos 3 años, pero se acobardó en el último momento y le dijo a Dylan que fuera en su lugar. Así que ella se emociona y le dice a Dylan que este es un nuevo comienzo para ella. Lo abraza y Shiji se va triste. Esa misma noche los 4 van a cenar y en un momento Shiji habla con Jiaxin y le dice que si realmente es feliz con Dylan.
Ella le dice por qué no, que por qué sigue entrometiéndose en su vida. Él la abraza y finalmente para él es una despedida definitiva. Dylan se dio cuenta de que Shiji realmente ama profundamente a Jiaxing y también pensó seriamente que su hermana tiene un trastorno mental y tuvo algo que ver con la verdadera razón de la ruptura de Jiaxing y Shiji. Jiaxing se da cuenta que todavía ama a Shiji, así que rompe con Dylan para no hacerle daño y le dice que va a recorrer el mundo como soñaba ser. En ese momento, Dylan tenía muchas cosas en la cabeza. Sentía culpa de que su hermana les hizo mucho daño, pues supo que ella les tendió una trampa con el documento de divorcio. Cuando estaba empacando para irse, Jiaxing es llamada por la abuela para despedirse. Va a la mansión y llega a la habitación de su bebé. Allí encuentra un diario que Shiji escribió para su bebé, donde describía todo el amor que sentía por él y todos los planes que tenía para cuidarlo. Esto la hizo llorar mucho y reflexionar. Sin embargo, no la conmovió lo suficiente como para cambiar de opinión acerca de dejar el país y a su esposo. Dylan le dice a Shiji que Jiaxing se iba para siempre ese mismo día, así que sale corriendo al aeropuerto. Al verlo, Ana llora y se da cuenta que él no es para ella, así que le promete a Dylan que dejará a Shiji en paz para siempre. Jiaxing ve llegar a Shiji al aeropuerto, pero lo ignora por completo. Cuando está a punto de abordar el avión, ve un mensaje de texto enviado por Ana donde le pide perdón por todo el daño causado. Este mensaje se hizo reaccionar a nuestra protagonista, que nos tuvo realmente nerviosos hasta el último momento. Ella regresa con Shiji, quien le explica que Ana los engañó. Ella le cree y se abrazan. Finalmente tienen una nueva boda felices, rodeados de todos sus familiares y amigos. Los dos se van de luna de miel en un crucero como el inicio. Él le dice que desde que saltaron a la piscina para recuperar el anillo, ambos estaban destinados a estar juntos para siempre. Y así termina esta historia que nos mantuvo los nervios de punta hasta el último momento, pero que finalmente termina con un final feliz. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.